Bueno, Pablo, empecemos hablando de lo que planteamos anoche con la situación de Asindar y cuál es la verdadera situación, digamos, ¿no? Bueno, trazando primero una comparativa, un parangón entre lo que sucedió en su momento entre las discusiones gremiales y lo que pasó con el conflicto de Paraná Metal, que quedó una marca muy grande, Sí, dejó signada a la sociedad toda de Villa Constitución. Aquí estamos en una situación, creo que es épica, creo que es un momento histórico para el mundo completamente, más allá de que la siderurgia tiene estos ciclos, porque la siderurgia tiene, eh, cada 10 años siempre hay, por lo que dicen los historiadores y todos los que hemos leído, de alguna manera se van dando conflictos, y en la República Argentina también. Vienen reestructuraciones, hay recambios tecnológicos, hay discusiones de planteles. Bueno, en este escenario de un 2020, donde se declara una pandemia, donde la crisis mundial eh, termina impactando fuertemente en un país donde venimos saliendo de una situación poco cómoda, donde hemos atravesado un gobierno del presidente Mauricio Macri que fue nefasto para los trabajadores, muy malo para la economía en muchos sentidos. Hubo gente que hizo mucho dinero y hubo gente que la pasó mal. Y la verdad es que no se pudo remontar. Nosotros veníamos discutiendo en función de cuidar el empleo y para lo que muchos pueden contrarrestar con un discurso proselitista, discutiendo un acuerdo de suspensiones conjuntamente con la Comisión Interna previo a la declaración del coronavirus como pandemia. Ya sabíamos que no se iba a retomar la actividad 100% durante el año, que venía en caída durante el 2019, y veníamos estableciendo un criterio, que ustedes lo saben porque nos han seguido, de suspensiones, de acuerdo de suspensiones, acuerdo marco, de un 85% por 3 meses y un 75% en el final del acuerdo. Esto, obviamente, con un decreto que en muchos casos fue malinterpretado, porque el decreto que el DNU que lanza el gobierno nacional, diciendo que no se podía suspender ni despedir trabajadores por 60 días, hablaba de que no se podía suspender, que no se pueden despedir sin causa a trabajadores, pero no que no podés llegar a acuerdos de suspensiones. Y en la industria se venían firmando acuerdos de suspensiones, y en la industria automotriz, en la industria siderúrgica en este caso, y nosotros íbamos en esa línea, no es que instalamos esa discusión eh, justo porque aparece la pandemia, ya se venía con una producción en caída. Y lo que decíamos era, el objetivo nuestro con este acuerdo de suspensión era proteger la mayor cantidad de contratados, 125, alrededor de 125 en Asindar, y también el empleo. Y una caída en las turnicidades, porque para el obrero de Asindar, para el operario, el compañero de Asindar, caer en la turnicidad significa una rebaja salarial. Nosotros con este acuerdo de suspensiones protegíamos el salario de marzo, que era el pico más alto de las turnicidades en muchos sectores. Si te bajan a un turno en Asindar, perdés el 32% del sueldo de Asindar más la antigüedad, que llega a ser casi el 20% del sueldo de un compañero. O sea que sin tener un acuerdo de suspensiones ya perdés plata. Yo lo pongo en claro para la gente que de a pie, de Villa Constitución, que no trabaja dentro de la planta, por ahí los compañeros tienen un poquito más masticado a esto. Bueno, esto se dio, fue muy duro para nosotros, hicimos juntas de delegados, varias juntas de delegados, hubo compañeros que denostaron el acuerdo, como pasa siempre, que no están de acuerdo, la minoría. La mayoría de la gente, previo a sufrir que le pagaron mal el anticipo, famosa quincena a los compañeros porque son mensualizados, no quincenales, y con mucha bronca contra la empresa, terminó aceptando el acuerdo de suspensiones, porque también Asindar amenazaba a realizar lo que realizó en Tablada, no pagar los salarios completos, quitarle, extirparle los adicionales de empresa que tenemos, si no llegábamos a un acuerdo de suspensiones, que iba a ser una discusión en el ministerio que iba a ser larga, porque una discusión en el ministerio se puede resolver en poco tiempo o puede Puede demorar extenderse mucho por tiempo, meses, claro. ir a un juicio y después de ahí que un juez determine cuál es el resultado. Entonces, en función de esto, nosotros tuvimos una reunión con la comisión interna, independientemente de las diferencias que tenemos, y esto lo tengo que aclarar, y llegamos a un acuerdo y lo empujamos, también con la amenaza de que si no cerrábamos el acuerdo, que lo firmamos a las 8 de la noche, la producción, esas famosas 30.000 toneladas de exportación, se iban a Brasil. Charla con gente de Asindar, nos decían que tenían muchas presiones desde la Casa Central para que Brasil tome esa producción, que es una exportación a América Central. Bueno, firmamos el acuerdo, la gente entendió que era más saludable continuar con la empleabilidad y aún a costo de tener una rebaja salarial en un año donde la inflación sigue estando, donde a pesar de que no hay consumo, cada vez cuesta más poner la comida en la mesa, pagar un alquiler.
y viendo el escenario también, porque hay un montón de personas que hoy no tienen trabajo o que si lo tenían de manera informal se ha visto interrumpido. Entonces, en base a eso, la gente acompañó. Yo tengo que darle las gracias a todos los compañeros de Hacienda en su inmensa mayoría, que depositaron la confianza tanto en nosotros como en los delegados y la comisión interna. Y obviamente que habrá algunos que pensaron diferente, pero la mayoría absoluta terminó dándonos la razón con el acuerdo. En base a esto, se comienzan a dar algunos inicios de gestiones para comenzar la producción. Primero los despachos en Hacindar. Yo te hago un repaso cronológico, por ahí si los canso, díganme. Sí, no, porque aparte la gente está esperando esa charla, digamos, ¿no? Esa aclaración. Fundamentalmente empezaron a haber excepciones, dentro de las cuales recibimos inmensas críticas, que la primera excepción que había dentro del DNU del 19 de marzo era, por ejemplo, la exportación. Las actividades impostergables de exportación. Creo que se dio una polémica en algunas páginas de la ciudad, porque los compañeros de Cooperar estaban cargando un barco, que si no estaban protegidos, y la verdad que se tomaron todas las medidas precautorias necesarias, con absolutamente todas las medidas de higiene y seguridad que pedían y requerían con los protocolos necesarios, y se logró, en base a presiones gremiales, que a muchos no les gusta sentirlo a eso, pero si nosotros no realizábamos esas presiones, no se le pagaba un premio extraordinario a la gente para cargar ese barco o para descargar los barcos en el muelle de mineral de Redi que se estaban dando en simultáneo, y guardias imprescindibles para todo el personal que trabajaba, obviamente anexo a esa tarea, ya sea parquizado, sanitización y todo lo que concierne a los operarios que tienen que entrar a trabajar. La gente de mantenimiento de las grúas, ya sea personal propio o contratista. Todos esos acuerdos se dieron, fueron valorables, fueron aceptados por la gente, y tengo que decir que en eso todavía Hacienda no cumplió los códigos en una negociación que tuvieron con nosotros y pagaron de una manera diferente. Punto por el cual mucha gente está exacerbada, enojada, irascible, y se está discutiendo, y nosotros no paramos la planta todavía porque tenemos una presentación en el Ministerio de Trabajo esperando que nos den una audiencia. Digo porque si van a poner en caja que un sindicato clasista para por parar, no es que paramos por parar, paramos cuando entendemos que la mesa de negociación se agotó. Entonces, es difícil lograr el equilibrio de la racionalidad, pero también tienen que entender la gente o el ciudadano que no trabaja en planta que hay que a veces destrabar alguna situación con una medida de fuerza. Y particularmente cuando, entiendo yo, no quiero poner palabras en la boca de los representantes de Hacindar, que se comunicaron con ustedes y con el intendente, se dio una situación en la empresa PH, que es una empresa terciarizada que opera en el parque de Chatarra, donde, si bien nosotros no tenemos la facultad de organizar el trabajo, porque no somos los empleadores, pero sí se cuestiona el no ingreso de unos compañeros trabajadores, que son los cortadores, y la falta de condiciones de higiene y seguridad en los vestuarios de esa empresa PH, con compromisos de hace un año de que se iban a resolver, y falta de agua caliente, que parecen cosas básicas, pero había en realidad un termo, faltaba reparar otro, pero se venía prometiendo, y una desinversión de la empresa PH ante un comunicado de Hacindar que sacaban a licitar el servicio completo. Estamos hablando de 120 trabajadores, que en un principio eran 100 trabajadores y tuvieron que crecer en planteles, y nosotros deducimos que Hacindar quiere correr el contrato por el crecimiento de planteles. Pero el crecimiento de planteles no tiene que ver solamente con ineficacia en cuanto a las inversiones de la empresa, tiene que ver con conquistas gremiales y con discusiones de planteles porque ha incrementado la producción de chatarra Hacindar, y esto es algo que no se sabe. Al tener que utilizar menos mineral de hierro en el mix de la producción del acero, suben el porcentaje, tienen que elevar el porcentaje de chatarra. Y ahí es donde vamos nosotros, tenemos un conflicto declarado ya con la empresa Hacindar, y en discusiones que no han prosperado demasiado, ellos nos dicen que la poca rentabilidad y la poca productividad que dan en esa área el parque chatarra ameritan que se arme un parque pulmón de chatarra, de reducción de chatarra con cortadores en San Nicolás. Para nosotros nos parece que es uno de los desaguisados más que plantea la empresa, debido a que la logística encarece muchísimo y que le hemos dado un montón de fundamentos que si se realizaban las inversiones necesarias, ellos amortizaban dichas inversiones y que iban a tener mayor productividad. Hicieron caso omiso, vuelven a correr otra empresa más en el parque de chatarra, que ya van corriendo 4 o 5 empresas en menos de 8 años, y genera obviamente mucha bronca en la gente. O sea, no lo contratan más, lo sacan, decís. Le quitan la licitación porque no cumplen con los requerimientos necesarios. Que ellos están pidiendo, digamos.
ellos están pidiendo, porque no pueden lograr el objetivo de adecuar planteles, y hay un montón de discusiones que se dan aguas abajo en la planta, y que tiene que ver con ineficacia de algunos gerentes, también hay que decirlo, porque no solo alguna restricción que le pongamos nosotros en base a proteger al empleo, sino también a la ineficacia de algunos gerentes que han pasado por ahí y que no han podido resolver los problemas. ¿Y cómo reciben ustedes, por ejemplo, que desde de la gerencia general, o sea, o del CEO y compañía, que ellos dicen que van a no detener media parte de Hacienda, sino que se van a llevar media parte de Hacienda a Brasil? La verdad es que lo recibo de mala manera, porque es otra de las amenazas que se realizan en una mesa de negociación, que hay siempre una situación bélica en las discusiones, pero hay que terminar encontrando un acuerdo, porque si no, claro, cerrarían todas las empresas y no habría equilibrio en cuanto a las discusiones y no habría empleo. No hay sindicatos sin empresas, siempre lo digo, pero también hay que poner freno en algunas cuestiones. Y creo que aquí es donde se está dando este dilema de que si tenemos que ser laxos en nuestra política gremial para que no se vaya el empleo. Y yo le tiro un disparador a Sindar, que nunca me lo ha contestado en muchísimas reuniones, y en esto tiene que ver con el pasivo ambiental que deja Sindar. Ellos deberían haber hecho la inversión, que no hicieron todavía, en planta alambre galvanizado, y tienen una planta con un sistema de producción diferente, y estamos esperando que lo traigan para Villa Constitución, que es la empresa donde está el corazón de la producción, donde hay un montón de fundamentos desde el punto de vista logístico, que se podrían ahorrar un montón de dinero, y siempre hay una excusa para no realizar la inversión en Villa Constitución. Y creo que no tiene que ver con restricciones gremiales, tiene que ver con ineficacia en cuanto a la proyección y en cuanto a la planificación de la empresa. Y después, bueno, en cuanto a la acería, hubo un montón de mejoras en cuanto a la productividad, que todavía no se pueden poner en marcha, porque una empresa con una capacidad instalada de 1.700.000 toneladas y no hemos superado el 1.100.000 todavía, y se ha llegado al 1.300.000, creo que 80.000 fue el máximo que hicieron durante nuestra gestión. Hubo mayores producciones en otras gestiones, porque obviamente no hay mercado para eso en estos momentos. Y Pablo, y entonces vos, o sea, el gremio plantea que esto que ellos vienen marcando es simplemente una estrategia, digamos, de decir, bueno, miren, hacemos esto, flexibilicen tal cosa, o realmente ellos ya tienen en la agenda de llevarse la mitad de la empresa. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? No sé si realmente tienen en la agenda llevarse la empresa. Hoy creo que en estos momentos hay media acería en marcha, los laminadores a una capacidad baja, arrancando el tren 1, creo que está arrancando, porque no hay producción. Y tiene que ver con un montón de condicionantes, no tiene que ver solamente con algunas discusiones que pueden tener, que para ellos pueden ser férreas, para nosotros no, porque cometen un montón de errores, te vuelvo a repetir, pagaron mal los sueldos por error u omisión, con un acuerdo firmado, pagaron mal las suspensiones, no contemplaron algo que nosotros les pedimos, a que todo aquel personal de riesgo cobre el sueldo completo, aplicando el convenio colectivo de trabajo, con el tiempo de reserva de puesto, como corresponde, nada más lejos de lo que dice el convenio, y creo que tiene mucho, pero mucho de justicia, porque en estos momentos es cuando más necesitas del dinero, porque hay personas que están faltando también, que tienen familiares de riesgo, y es lo que siempre debatimos con la empresa, y hasta ahora no pudimos llegar a un punto de equilibrio y de acuerdo. Que le apliquen el convenio, que son 60 días para que alguien falte por un familiar enfermo en el año, o 90 de acuerdo a su antigüedad, y luego que ingrese en el régimen de suspensiones. Pero yo tengo un paciente con tratamiento oncológico en mi casa, y ese paciente, si fuera el titular de un trabajo, no va a trabajar, termino siendo grupo de riesgo, porque yo me puedo contagiar, ya sea en el supermercado, en el cajero, claro, o en la fábrica también. Entonces lo que decimos nosotros es que negociemos esto, lo pusimos arriba de la mesa, en el eje de negociaciones, y todavía no hubo respuesta. Y no se paró la planta. Y debería haberse parado, lo tengo que decir con absoluta sinceridad, porque cuando vemos que no se cumple con la palabra, la herramienta que tiene el trabajador es la medida de fuerza, no hay otra herramienta. La herramienta que tiene el patrón es no pagarte el sueldo, como lo hizo a Sindar en este caso, que lo pagó mal en su momento en la quincena, o como lo hicieron en Tablada, que no le pagaron el salario completo, luego de la votación de todas las bases, de que no aceptaban el acuerdo de suspensiones. Y nosotros no nos paramos la de máxima diciendo no queremos negociar ningún acuerdo de suspensiones, porque en muchos lugares hemos hecho muy buenos acuerdos al 100% y hoy se están cuestionando, como en laminados industriales, de parte de la empresa, que dice que hace 4 meses y medio que no tiene producción y que quiere ir a la baja. Y que lo debatimos hoy con la gente en el sindicato. Encontrar la salida
para que la gente pierda lo menos posible en un escenario donde empresas de capital intensivo, que tienen más espalda que un trabajador, son los que, los que tienen que hacer el mayor esfuerzo. Y en muchas el gobierno le está dando una ayuda también. Pablo, bueno, contale primero, hablemos, sé que tenés a diario relación y vínculo por tu actividad con los trabajadores, con los empleados de Asinda en especial, que bueno, se suscita toda la situación, pero también hablemosles a la comunidad, porque siempre se preocupa por estas situaciones, porque indudablemente que todos coincidimos que uno dice es parte de la ciudad, es el corazón de la ciudad de Asinda, digamos, ¿no? Por el empleo, por la producción, por el desarrollo, porque es una ciudad que algunos lamentan vivir de Asinda, porque dice, bueno, todavía no nos hemos, la ciudad no se ha reestructurado para no vivir tanto de Asinda y que haya otros emprendimientos. Porque si no nos pasa esto, que nos angustiamos, nos ponemos mal cuando nos enteramos que por alguna instancia la empresa decide. Bueno, los más grandes se acordarán que Asinda en su momento, en los 90, si no me equivoco, la planta de clavos se la llevó de un día para otro y no vino más y la gente quedó sin desempleo. Entonces, la gente más grande, los que tenemos más de 40 años, están con esa situación también y creen que, bueno, lo que planteábamos anoche puede ser una realidad. El planteo tuyo es otro y me parece bien que sea positivo, pero digo, hablarle a toda esa gente que está esperando también, que estaba esperando que hablaras masivamente. Bueno, el análisis es bastante extenso, yo quiero comprimirlo lo máximo posible, sí, apelando a la máxima capacidad de síntesis que pueda tener sin marear a nadie. El mundo cambia constantemente, es dinámico, la siderurgia va hacia cambios totales y absolutos, va hacia la nanotecnología en algún momento, y son temas que vamos a discutir siempre el plantel. Yo nunca lo oculto a esto. En muchas ocasiones se dan discusiones de planteles a cambio de mejoras salariales para muchos sectores. Nos pasó en Tenaris, teníamos la amenaza de que si no cerrábamos una reestructuración de 30 personas, cerraba la planta. Si ustedes se acuerdan que el año pasado tuvimos 8 días la planta parada. Lo pudimos revertir, se reestructuraron en 8 puestos de trabajo y hoy hubo una inversión en Villa Constitución, pero tampoco podemos caer en ese falso dilema de que si no sos flexible el trabajo se va a otro lado, porque hoy ya no tenés que hablar solamente de la Argentina, sino tenés que hablar del mercado regional o del mundo. Y que lamentablemente muchísimas veces quedamos condicionados los trabajadores a que tienen que bajarnos los sueldos, los salarios en dólares, porque si no, no se puede competir con Brasil, no se puede competir con Chile, no se puede competir con China. Y creo que hay que reformular en un montón de otras cosas. Hay que reformularse y empezar a ver de una manera más amplia en cuanto al mercado, si hay o no licencias automáticas, si se permite o no la importación y hay que ver cómo se le ponen menos impuestos a la exportación también. Creo que hay que ver eso también, porque nosotros el año pasado cerramos una paritaria no remunerativa en los siderúrgicos, con un compromiso de Macri que no cumplió, de que se le iba a quitar el impuesto a la estadística a las industrias del acero particularmente, estos famosos 3 pesos por dólar que habían colocado, y que siempre tenemos esto de que hay 3 o 4 tipos de dólares, y la verdad que son pocos los que amasan fortuna con este negocio, con la bicicleta financiera, y el capital del trabajo siempre padece más, y los trabajadores aún más también. Entonces lo que le decimos nosotros a la sociedad de Villa Constitución es que puedan valorar, que muchísimas veces pueden faltar indicadores o información para llegar a este análisis. Nosotros en el mes de enero terminamos de inyectar, y digo nosotros porque fue una negociación que llevamos a buen puerto con Asindar, entendió la necesidad de todos los compañeros de empresas contratistas, cobraron el premio de contratistas por completo en el mes de enero. Y tenemos algunos lugares donde falta cobrarlo todavía, y tenemos una parte del premio que se paga ahora en mayo, como lo dice el acta, pero logramos una antelación de 6 meses del premio, y eso fue una inyección de dinero en el consumo, porque el compañero de empresa contratista, la mayor cantidad de compañeros viven en Villa Constitución, en San Nicolás, y tal vez eso no se interpretó y no se conoció. Sí lo conoce la familia metalúrgica, pero no tal vez el comercio, no tal vez el resto del universo de Villa Constitución, y que si nosotros no hubiésemos hecho esta gestión con alguna discusión gremial, no llegaba esa inyección de dinero y hoy estaríamos discutiendo lo mismo que nos pasa hoy que Asindar, con un premio que se paga por el resultado económico del 2019 y lo quiere pagar en 2 cuotas y hay un acta establecido que se tiene que pagar una sola cuota en mayo. Claro. Entonces nosotros, en vista de que nos dijeron que la situación económica de la empresa no estaba bien y querían pagar el premio en diciembre, terminamos discutiendo para el personal propio 2 cuotas
una al 60% y otra al 40%, para mayo y junio, un mes más tarde el 40% para los propios, pero porque entendíamos que la situación estaba crítica y que podríamos llegar a un conflicto por esta situación. Con un acta firmada, si yo tengo un compromiso de pagarte 10 pesos, Helio, y no cumplo, tenés que poner en práctica una denuncia contra el acta y después hacer una medida de fuerza. Bueno, a esto lo planteamos con la gente, con los compañeros que representamos, muchos no cayó bien, pero entendieron la situación y creo que esto no lo reconoció Asindar todavía. Entonces tiene que, de alguna manera, reconocerle a los compañeros que le dieron un puntapié inicial para que vean con otros ojos las negociaciones y acostumbrados a cobrar siempre antes algunos premios, los compañeros tienen que ceder un mes en el 40% del pago, un premio que ya está ganado, digo, y ya está cobrado. Entonces, bueno, no pasó con los contratistas, pudimos, sin saber que iba a aparecer esta pandemia del coronavirus, digo claramente porque no somos sí, claro. de alguna manera evidentes, pero sí fuimos visionarios en que venía con un letargo importante la paritaria. Entendíamos que con todo el escenario de cambio de gobierno el 10 de diciembre se iba a demorar la reapertura de paritaria de la rama 21 y rama 17 de los metalúrgicos y teníamos que meterle una inyección de dinero a los compañeros, dinero genuino que ya se ganaron por el premio y que se ajustaría en un 10% a lo sumo ahora en este mes. Pero tuvieron el dinero 6 meses antes, con lo que implica, en cuanto al impacto inflacionario, que tener dinero mucho tiempo antes era un impacto de un 15 a un 20%. Y creo que esto es lo que tiene que entender el ciudadano de Villa Constitución, que tener un sindicato que defienda el salario de la gente, siempre manteniendo el equilibrio, y a veces es difícil, porque no hay una fórmula perfecta para mantener los equilibrios, es difícil que lo entiendan. Y si alguna vez hacemos una medida de fuerza, tiene que ver con que buscamos un desenlace positivo para la gente y obviamente que conocemos los riesgos que atañe todo esto. ¿Qué le decimos a la gente entonces? ¿Que vos crees que no va a cerrar la empresa? Yo creo que no va a cerrar, claramente lo digo, creo que es parte de las discusiones que tenemos. Hay empresas que tienen y nos dicen, pero nunca nos han mostrado los balances, balances en rojo, como lo hace Tenaris, que veo que hizo una donación en el Sanco y todavía no hizo nunca una donación en el Sanatorio Rivadavia o en la UOM, que atiende a los trabajadores que van a tener. Y no digo que no tiene que hacer una donación al Sanco, es lo que le dije a Asindar también. Dónenle a la Municipalidad de Villa Constitución, dónenle al SAMCO, pero también al Sanatorio Rivadavia que atiende los primeros accidentados que salen de adentro de las plantas. Y nos ha pasado infinidad de veces, y mañana va a haber una donación de ropa de cama al Sanatorio Rivadavia de parte de Asindar. Pero nosotros, en todo esto, atendimos hasta un camionero uruguayo que se accidentó el ojo y no tenía RT. Y no lo sabe esto el ciudadano de Villa Constitución. Y el Sanatorio Rivadavia, con todo su equipo, con muchas críticas, a mi entender, muchísimas veces injustas, le salvó la vida a esa persona. Porque si esa persona no estaba atendido en primera instancia por el equipo del Sanatorio Rivadavia, no llegaba tal vez a un nosocomio de Rosario. Como pasó con el compañero que se quemó. Y eso también hay que entenderlo, porque si Sarmiento no era atendido en el Sanatorio Rivadavia, Elio, no sabíamos si llegaba al hospital, al Británico. Y creo que en esto, en función de tener un pacto social, cuando vos hablabas anoche del pacto social, alguna vez Asindar tiene que tomar el rol que le corresponde en la comunidad, como todas estas empresas, Tenaris, Laminados Industriales y los talleres, y empezar a ver cómo colaboran con el resto de la comunidad. Bueno, porque hasta ahora no colaboran. Yo siento que no. Colaboran. Y lo he hablado también con el CEO y estábamos en negociaciones. En este pacto social, digamos, que coincido claro. Claramente, pero en Europa y en otros lugares del mundo, los sindicatos tienen otro nivel de diálogo con las empresas y las empresas también tienen otro nivel de diálogo. Y creo que en esto falta madurez, pero nos faltan muchos años de madurez. Pero se puede empezar, digamos, de a poco. Claramente, sí. Claramente. Y hemos planteado infinidad de veces. Inclusive estábamos en negociaciones con el CEO de Asindar para que ellos puedan hacer un aporte de equipamiento. Porque el Sanatorio Rivadavia tiene 3 respiradores, nada más que 3 respiradores, y 2 en las ambulancias, y nos hacen falta. Y en el hospital hay 6 respiradores. Y que por suerte, y siempre lo destaco, con un montón de errores que podemos tener todos los dirigentes, y cosas que no coincido con el presidente, como el tema de las jubilaciones, pero en la declaración de la cuarentena, con el DNU, creo que fue una decisión muy acertada. Y el presidente habrá tenido infinidad de presiones mayores a las que podemos tener nosotros en una discusión gremial, porque ahí están todos los actores de una sociedad, de un país, con presiones económicas, con presiones que obviamente aparecen personajes como Roca, que no tiene corazón y que realiza despidos para lograr algún subsidio, para lograr algún beneficio. Acá estamos hablando de que hay un montón de presiones y tuvo la madurez
y la frescura, asesorado por un buen equipo de asesores, entiendo, de infectólogos, de que tenía que decretar la cuarentena, y nos pareció lo más correcto. Y nosotros, desde nuestro lugar, teníamos que empezar a movernos en el escenario que nos permitían movernos. Es un buen dato que estás dando. Bueno, el intendente está detrás de cámara y seguramente está escuchando todo lo que estamos diciendo. Y creo que antes de salir al aire me decía que creo que han hablado también con vos, que he hablado con vos, esto de empezar a juntarse, en las diferencias juntarse. Encabezado, alguien los convoque, como decís vos, que estés vos siempre ahí, que esté la gente de los CEO de Asindar, que esté el intendente, por supuesto, encabezando, y después las cámaras, las organizaciones que hacen la ciudad. Creo que entre las diferencias vamos a llevar para cómo estamos en una gran ciudad. Es una ciudad que está todo por hacer, ¿no? Y indudablemente que la gente a veces se preocupa con estas situaciones que, bueno, bien, la dejaste claro, fuiste extenso, pero fuiste claro y fuiste puntualizando cada una de las cosas. Le hablaste a la gente que te ve a diario, que son los trabajadores, pero también le dejaste un mensaje a la comunidad de tranquilidad y a nosotros también, porque vivimos acá y no queremos irnos a vivir a otro lugar. O sea que me parece que esta instancia de empezar a trabajar en las diferencias en forma conjunta creo que es bueno, ¿no? Que sin lugar a dudas, de hecho, infinidades de cosas tratamos desde la UOM. Yo lo quiero dejar en claro porque con Jorge tenemos un diálogo fluido. Cuando se dio una situación que Asindar necesitaba descargar camiones de chatarra, y lo digo en función de que a mí me llamaban muchos compañeros trabajadores, son compañeros trabajadores, y lo hablé con los compañeros del sindicato de camioneros, con Mario Mamani, nos pedían, por favor, descárguenme el camión porque tengo que hacer otro trabajo, porque no puedo hacer nada. Y con la cuarentena habían quedado parados esos camiones. Y Asindar nos planteaba, que hubo una charla también con Jorge, y lo sabía, nos decían que tenían que descargar 30 camiones. Y después resultó siendo que eran 86 los camiones. Y muchos eran camioneros o camiones que estaban desde el origen de donde viene la chatarra, que no es Villa Constitución. Cuando planteamos nosotros que queremos que se quede toda la reducción de chatarra en Villa Constitución, el trabajo completo, lo planteamos porque seguramente que lo pueden hacer a menor costo desde la informalidad en otra ciudad. Y nos perjudica en el empleo, Sí, y claro. si nosotros tenemos que digerir que hay que contrarrestarlo, pero nunca se va a contrarrestar el 100%, y esto lo dejo en claro, el 100% del pasivo ambiental no se va a contrarrestar, entonces la ciudad toda tiene que tener un beneficio en este sentido y tener las medidas precautorias necesarias para cuidar la contaminación del medio ambiente en el que vivimos, porque nosotros no nos vamos de acá. No es que yo no agarro mi auto y me voy a Rosario a vivir. Yo vivo en Villa Constitución, crecí en Villa Constitución y el sindicato está cerca de la fábrica y la mayor parte de mi tiempo, de mi vida, la paso en el sindicato. Sí, sí, en la fábrica, sí, sí. Y en la fábrica. Pablo, gracias por haber venido. Quedó claro lo importante que había mucha gente que quería escucharte, por eso te invitamos hoy. Y le decimos a la oposición de Pablo que no se pongan contentos, que yo no tengo mala relación con Pablo, ¿viste? Porque se ponen contentos. Claro, la alegría le duró de ayer a que lo que dije, dice que se peleó con él que se peleó con la directiva y nada que ver. Uno da opinión como das vos y clarificaste y eso es lo importante. Digo, quiero decirlo porque viste que se ponen contentos. Qué sé yo. Sí, también, bueno, dejarle el parte del mensaje folclore también, a los ¿no? compañeros Está que bien. estaban enojados con Conmigo, tus sí, sí. declaraciones, Sí, sí. que vos hablás desde la óptica y la métrica que tenés desde tu lugar, Claro. y sos un medio que tiene que ser imparcial en el análisis, y obviamente que si te cuentan una campana, tenemos que tener la posibilidad de réplica, en este caso te agradezco eso, Sí. principalmente para que todos los ciudadanos puedan conocer la realidad y que sepan que nosotros cada vez que hacemos algo desde la Unión Obrera Metalúrgica, no pensamos solamente en nuestros afiliados, pensamos en toda la ciudad. Sí. Porque cada vez que invertimos en un equipamiento de salud, no lo hacemos solamente para nuestros afiliados, porque nuestra obra social abarca y atiende a compañeros de otros sindicatos también. Claro. Y cuando tenemos una reunión o vamos a realizar una medida de fuerza, siempre hablamos, che, no te perjudico, fíjate, como pasa con los compañeros de camioneros cuando van a realizar una medida de fuerza, ojo que vamos a hacer esto, nos complementamos. Y creo que esa es la única salida, complementarnos entre todos y saber que cada uno ocupa un rol importante y somos una usina también generadora de empleo. Cada vez que hay una parada, lo digo siempre, van cerca de 1000 personas llevándonos un currículum con la esperanza de trabajar 15, 20 o 30 días, Helio. Y eso es preocupante. Si no diversificamos como ciudad, nos va a costar mucho. Y yo veo que otras ciudades han crecido muchísimo durante todo este tiempo y Villa Constitución no puede crecer, no puede despegar. Y esa es la gran tarea que hay que dar, ¿no? Sin dudas. Empezar a ver cómo otros emprendimientos pueden funcionar mejor. Pablo, gracias. No, muchas gracias a ustedes.